Luis Miguel es actualmente coordinador general del noticiario. Les comentaba que es coordinador general del Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, que coordina el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Se formó en Letras Españolas e Hispanoamericanas en la Universidad de Guadalajara y en esta casa de estudios trabajó como locutor radiofónico, docente, editor de revistas y de libros, así como secretario del Departamento de Televisión y Video Universitarios. Tiene una amplia experiencia en este tema y por eso es que nos comparte esta ponencia del Noticiario Científico y Cultural Iberoamericano. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Bueno, en realidad no es, gracias, pero no va a ser una ponencia, o sea, sino más bien es una invitación y una presentación relativamente breve. Comparativamente al trabajo que hacen ustedes, quizás este sea el otro lado o otro de los componentes, que es la distribución de noticias científicas, tecnológicas y culturales. Este proyecto, en realidad, aunque digamos que se incubó en la Universidad de Guadalajara, en el Canal 44, como parte de la TEI, es de la TEI. Desde el nombre, el concepto está registrado a nombre de ATEI. ATEI es una asociación que se fundó en 1992 en el contexto de Expo Sevilla. Y en ese tiempo la convocó el gobierno español con la idea de utilizar sus sistemas que iban a tener espacio en el sistema de satélites Hispasat. Fue toda una problemática eso, porque en aquellos tiempos toda Iberoamérica o toda Latinoamérica tenía reglas bastante duras en relación a que no se podía bañar sus territorios con una señal que no fuera de sus satélites. Eso fue una gran discusión con la gente de Hispasat y sobre todo con los primeros fundadores de ATEI. A mí me tocó estar en el 92 en la fundación. Yo salí de la universidad durante muchísimo tiempo y hace 5 meses decidieron que iban a lanzar este proyecto y se tuvo que armar a gran velocidad. El proyecto se lanzó hace 5 meses en el contexto de una reunión que se hizo en Medellín, Colombia. Esta reunión fue una reunión del Consejo Directivo de ATEI, de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, y también en el contexto de un programa de televisión que pretende reflexionar en torno a el uso de los medios y soportes digitales en el mundo, que se llama TV Morfosis. Es decir, se hizo en el contexto también de un TV Morfosis que se hizo en Colombia. Ahí se lanzó este noticiero que lleva por nombre o siglas NSC, que son el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Ahí le faltó la parte de tecnología, digamos que se sobreentiende que está incluida. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de un esfuerzo de unir todas las plataformas de las universidades públicas, de los sistemas de radio y televisión públicos y algunos privados, así como se pidió la colaboración de agencias de información. En este caso están participando EFE, AFP, Notimex, Xinhua, Deutsche Welle y Radio Televisión de España a través de la 2, que es el canal cultural que tiene el sistema de radio y televisión español. ¿En qué participan ellos, las agencias? Nos dan gratuitamente acceso a sus bases de información de noticias, en este caso sí de televisión, ya armadas, y no nos cobran absolutamente nada, nos las dejan libres de derechos y las podemos utilizar. Además de eso, cada uno de los miembros que se adhiere al proyecto puede mandar notas. No es obligatorio, no hay una cuota de que tienen que mandar una nota para recibir a cambio el noticiero. Lo que sí se les pide es que, si se adhieren,
aporten alguna forma de difusión. Eso ha permitido que estemos prácticamente en 5 meses, estamos transmitiendo desde España hasta la Patagonia. De hecho, tenemos un pequeño canal asociado que a mí me dio mucha ternura y emoción, que son de Ushuaia, y me preguntaron que si ellos podían participar, que podían generar algunas notas y que pues, ellos transmitían para una región muy pequeña. Y lo están recibiendo y el noticiero viaja tanto por señales abiertas, por ejemplo en México prácticamente todos los sistemas de radio y televisión de los estados lo transmiten y en algunos otros lugares tienen sus plataformas multimedia y lo sacan a través de video web, ¿no? Otra de las formas de distribución, en algunos casos lo bajan y lo utilizan directamente. Lo utilizan como material en algunos lugares, por ejemplo, se transmite a través de DUSAT y sabemos que lo utilizan en escuelas. Entonces, el espectro ahorita que tenemos de auditorio es muy, muy diverso. De hecho, nos hemos dado la tarea primero de tratar de madurar el formato lo mejor que se pueda y nos falta empezar a ver los resultados y a ver numéricamente quién nos está viendo, en qué lugares. Sí, tenemos una carta de programación ya de México y incipientemente nos han llegado de algunos otros lugares. Nos faltan algunos países, por ejemplo, nos falta Cuba, nos falta Portugal. Y bueno, un dato curioso, ahorita que veo a Javier y recuerdo, si recuerdan el video de ayer, ante la presión que sintieron con la pregunta de que si tenía lugar en sus canales la ciencia, de pronto SPR, el director dijo, bueno, sí tenemos este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este muchacho inteligente que tiene una maestría o algo así? Pues es Iván Carrillo, que está de conductor y presentador del noticiero, al que tampoco conocía. Nos conocimos prácticamente el día que grabamos el programa 1, que fue el 1 y piloto y prueba y todo. Y también eso sucedió con TV UNAM, que contestaron, sí, tenemos un noticiero que hacemos en colaboración con muchas otras universidades. Sí, efectivamente, o sea, TV UNAM, por ejemplo, Televisión Educativa, están mandando notas. Y de hecho tenemos cada vez más notas de México. Son más escasas las que nos llegan, más a cuentagotas las que nos llegan del sur de América. También es importante decirles que por primera vez logramos que el noticiero sea transmitido en Brasil en español. Es decir, lo subtitulamos, va subtitulado al portugués de Brasil, pero hasta la fecha no hemos tenido colaboración de Brasil. Sí sabemos que lo están transmitiendo, sí lo ven, y yo particularmente viví en Sao Paulo 5 años y conozco que hay muchísimo material, pero sabemos que es un proceso largo y es un proyecto complejo. La primera cosa a la que nos enfrentamos es que nos empezaron a llegar notas, les dijimos esto, necesitamos notas informativas sobre ciencia, tecnología o cultura. Dijimos cultura entendido en su sentido más amplio. No piensen en solo bellas artes, sino cultura en el sentido amplio. De pronto me llegaron muchísimas notas. Bueno, también les pedimos que fueran no mayores a 3 minutos, de preferencia entre 1 y 2 minutos, para conformar el noticiero como está ahora, que son 10 notas, intentando no repetir un país más de 2 veces. Es decir, si tengo 4 notas de México, solo puedo sacar 2. Si tengo 4 de Colombia, igual. Con la idea de intentar cubrir y dar un abanico completo de Iberoamérica. Pues las notas que me llegaron en general eran notas más bien tipo, ¿cómo lo podemos llamar? Pues eran notas monográficas, más de carácter de divulgación, no tenían como algún corte noticioso, es decir, por ejemplo, la vainilla, pero no me hablaban de la vainilla en general, era una monografía de la vainilla, pero no venía algún corte noticioso de que se estaba utilizando la vainilla para algo en particular
o que alguien estaba investigando tal cosa, o que se había descubierto X, Y o Z. Ese ha sido el primer problema y el más evidente que nos enfrentamos casi con todos los países. Es decir, que las mismas universidades que producen documentales, no hay una formación o un entrenamiento formal en relación a cómo generar notas. Y yo creo que este tipo de seminarios y el trabajo que realizan es bien importante por eso. Es decir, ya había hablado comentaba Iván, y uno de estos planes es intentar empezar a dar como formación, aunque sea a distancia, en relación a cómo crear noticias. Porque la verdad es que es un esfuerzo que yo creo que sí es inusitado en términos de que no está costando prácticamente, porque cada quien está poniendo su infraestructura. Todos los domingos yo subo el noticiero ya armado en varios formatos, que ese fue otro de los problemas. Yo crecí todavía con los videotapes, o sea, me tocó la transición, y yo pensé que al ir desapareciendo las cintas iba a desaparecer la problemática de tener distintos formatos. Y la verdad es que los sistemas de codificación lo han vuelto todavía más complicado. Es decir, no solo tenemos que nosotros transformar el noticiero al formato de NTSC, que sería el estándar para buena parte de los países que quedaron bajo el ala norteamericana, sino tenemos que seguir utilizando el PAL para Argentina y para España. Afortunadamente Brasil ya modificó y también ya utiliza el NTSC, pero dentro de esos sistemas hay una amplia cantidad de códex. Y al inicio, nosotros los primeros 6 programas teníamos que hacer el programa y transformarlo, y eso llevaba un día completo, transformarlo por lo menos a 14 códex diferentes, porque no sabíamos si las televisoras eran capaces de reproducir uno u otro. Y en algunos casos hubo que darles asesoría especial para decirles que era mejor mandárselos en X formato y que después ellos podrían transformarlo. Así nos pasó con un lugar que nos insistieron en un formato X, que es bastante pesado, y resulta que les daba a su servidor 18 horas de descarga. Y le decimos, bueno, es que me lo estás pidiendo en ese formato y ese es el tamaño que tiene. Yo te lo puedo comprimir y tú lo descomprimes sin mayor problema. Es decir, nos enfrentamos a problemas del idioma, con el caso de Brasil. Con Brasil es un caso muy particular porque a mí me tocó también participar hace mucho tiempo en la elaboración de un canal educativo que se llama Clase a través de DirecTV, y una de las cosas que el socio brasileño nos decía es: yo no quiero la programación solo retrasada en el tiempo o adelantada por la diferencia de uso horario, sino también quiero otro tipo de programación, porque el problema que tiene Brasil es hay una buena parte de los brasileños que no se consideran latinoamericanos. De hecho, Chico Buarque lo decía, dice, cuando hablamos de música latinoamericana, hablamos de música chilena, argentina, mexicana, pero dice, pero de pronto no incluimos a la música brasileña. Como eso también tienen, hay una historia diferente y es una especie de isla, es un continente y a la vez es una isla rodeada por el español, que curiosamente hay miles de cosas históricas que no comparte, que sí compartimos un chileno, un mexicano, un argentino, un venezolano, y ellos no comparten. Entonces, digamos que tenemos el problema de los sistemas, tenemos el problema del doblaje, del subtitulaje, porque esa es otra cosa. Lo que decidimos es dejar las notas con las variantes lingüísticas de cada país, con la idea básica de que pues escuchen todos los españoles que hay. Es decir, evitamos la idea de que la gente tenga que hablar un español neutro que nadie habla, sino que si es una nota colombiana se oye con acento colombiano, si es mexicano con el acento de la región de México que sea, y así por el estilo, y la idea básica es que no se doble nunca, ¿no? Sino que sea subtitulado. Lo que ha sido admirable es la libertad que hemos tenido editorial. El único problema es que precisamente al nosotros no producir las notas, la posibilidad de tener como líneas editoriales claras es muy complicado, porque realmente estamos a expensas de lo que nos envían, y también hay muchos lugares que confunden la nota informativa
con el infomercial institucional, es decir, nos mandan muchas donde el rector inauguró no sé qué de la universidad, de no sé qué, y lo que hemos intentado evitar es que también se convierta en una especie de panfleto de las universidades, porque no es el objetivo del noticiero. Entonces, dentro de eso ha sido también complejo el hecho de que se ha hecho a la limón entre la Universidad de Guadalajara y el SPR, en el sentido de que maduramos el formato, lo pasamos al SPR, a nosotros nos toca entregarle una escaleta, minuto a minuto, todas las notas ya estandarizadas, y a distancia hay un diálogo con Iván que hace las introducciones de cada una de las notas. Lo que buscamos en las introducciones es que intenten complementar la información, es decir, que más que repetir cosas que dice la nota, dar otra nota. Les pongo un caso, o sea, por ejemplo, había una nota que escogí de La Mujer Fantástica, una película chilena, y se lo envió a Iván. Entonces, la idea de esa nota, más que la película iba a representar a los chilenos en los Óscares, en el género de mejor película extranjera, la idea era que permitía hablar sobre el problema de ser transgénero en un país como Chile. O otra película donde lo interesante era que, independientemente del tema de la película, era la primera película española que representaba a España, pero hablada en catalán, cuando inició todo este problema del movimiento separatista catalán. Entonces, digamos que eso es lo que buscamos con la parte de las introducciones de Iván, que de alguna manera son como si fuese otra cápsula diferente. Obviamente lo que quisiéramos es llegar a que el noticiero tuviese una hora y que pudiera experimentar y abordar los géneros completos de un noticiero, es decir, poder tener una entrevista, poder tener un reportaje de fondo y sobre todo llegar a tener recursos como para nosotros trabajar con toda esta red y poder hacer asignaciones especiales y nosotros ir marcando también una agenda, además de la agenda que nos marcaran las universidades. Yo creo que es un proyecto que incluso las universidades mismas no se han dado cuenta del potencial que tiene, porque es la primera vez que ellos pueden marcar su propia agenda y pueden establecer cuáles son los criterios o lo que consideran que es noticia, sin que pase por un medio que les diga, no, esto no es nota o a mí no me interesa, ¿no? De hecho, digamos, se hizo un ideario del noticiero antes de que yo llegara y curiosamente, a pesar de que es un Frankenstein tomado de distintos documentos, que hasta la fecha no sé cuántas manos entraron en él, curiosamente las partes que tienen que ver con el contenido están bien hechas. Es decir, se habla de un respeto a la diversidad, se habla de dar prioridad a temas que tienen que ver con género, con culturas originarias, con pueblos originarios. Es decir, de alguna manera es un ideario bastante aceptable para un noticiero. Y a la fecha hoy estamos preparando el programa 19 ya, que sale el lunes próximo. El mecanismo es, como les decía, tenemos un link para todos los que transmiten, lo descargan y están ahí todas las carpetas en los sistemas y con el subtitulaje, por ejemplo, para Brasil. Todos los domingos a la misma hora se libera el programa y cada televisora lo programa de distinta manera. Lo que hemos detectado, por lo menos en México, es que prácticamente todos los sistemas de televisión mínimo lo repiten 4 veces, lo cual no está mal, es decir, hay 2 horas que están dedicando a la repetición del noticiero. Yo no sé si es porque realmente quieren meter en su agenda las noticias científicas o porque en el fondo muchos de ellos, al no tener gran presupuesto, pues lo ven como una programación gratuita. Sea la razón que sea, el hecho es de que está ahí la oportunidad, porque además pues la idea es crecer el programa y está muy abierto al diálogo. Quisiera que vieran un poco el demo que se hizo original del programa y como anécdota les quiero decir que ese programa 0 lo hicimos o sea, no sino el primer programa que hicimos fue en semana y media de que me dijeron que
que si lo podía hacer y de que lo sacamos al aire, que se lanzó en Colombia. Entonces, si podemos ver el... La televisión pública y educativa tiene el oportuno desafío para divulgar, fomentar e interpretar las actividades científicas y culturales del mundo iberoamericano. Iberoamérica, por su parte, encara un periodo de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Ante este panorama, es esencial fortalecer la cooperación y comunicación entre los distintos pueblos de la región, estimulando así un diálogo y punto de encuentro. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es una iniciativa de los canales de televisión públicos de México, España, Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, que cuenta con el apoyo y la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias AC, el Fondo de Cultura Económica, el Servicio de Información y Radiodifusión Deutsche Welle, además de las agencias Notimex, Xinhua, F y AFP. Hola, gusto en saludarlos. Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Soy Iván Carrillo, soy periodista de ciencia, colaborador para National Geographic, Newsweek, entre otras revistas, y además hago el programa Los Observadores de TV Azteca. El conocimiento está detrás de la evolución y el progreso que ha alcanzado el ser humano. Y el conocimiento ordenado, metodológico, es la ciencia. La ciencia fundamentalmente nos ayuda a resolver las grandes problemáticas en salud, en medio ambiente, en transportación, en energía, etc. Una deuda que tenemos los países latinoamericanos es precisamente comunicarnos los unos a los otros y saber que los problemas son regionales. La información es una necesidad primordial de las sociedades y este programa apunta a informar a la gente. Al sumar esfuerzos en este programa y crear estas ventanas de comunicación, estos puentes, estamos creando oportunidades para todas las sociedades latinoamericanas, no solo de conocernos mejor, sino actuar en el mismo sentido a favor de las sociedades y para resolver las problemáticas que nos atañen. Ciencia, tecnología y cultura, tres pilares del siglo XXI sin duda.
gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI, entidades adherentes, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y a la Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a navegar por nuestra página www.noticiasnsc.com y a descargar la aplicación para que puedan seguirnos en sus dispositivos móviles. Hasta la próxima semana. Bueno, básicamente ese es el noticiero. Quisimos hacerlo con la estructura que lleva normalmente al aire. Y bueno, la invitación está para todos ustedes, o sea, ya sea como periodistas independientes o como representantes de alguna institución, la posibilidad de participar o proponer proyectos. Creo que en este momento, de hecho, la cantidad de adherentes se ha ido incrementando. Es un poco viejo el promo de hace como mes y medio y se han ido agregando nuevos. Entonces, la plataforma creo que va a seguir creciendo y creo que es un excelente espacio donde podrían mostrar trabajos o proponer proyectos. De hecho, el siguiente año una de las cosas que quisiéramos hacer es precisamente empezar a buscar y bajar recursos para poder producir cosas en red. Por eso también para mí era muy importante como conocer a los periodistas de ciencia, ¿no? De distintas partes de América Latina y de Iberoamérica. Pues muchísimas gracias.